Darío Delgado Cura tiene sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir al órgano que en Cuba tiene entre sus cometidos atender y defender los derechos de los ciudadanos. Ahora más cercana al pueblo, la Fiscalía General de la República responde cuestiones esenciales sobre la protección de los derechos humanos. Fiscal, ¿por qué para el Estado cubano, desde el triunfo de la Revolución en 1959, es una prioridad la preservación y la defensa de los derechos de los ciudadanos? Cuando vamos al alegato de Fidel Alessandro Cortés Moncada, cuando Fidel habla de qué entendemos por pueblo, hay también en ese alegato del comandante en jefe, en esa defensa que hace, en ese juicio, él también afirma un grupo de derechos que estaban siendo conculcados a todos los cubanos. O sea, el derecho a la tierra, el derecho al empleo, todo eran el derecho a la infancia, el derecho de los niños a ser protegidos. Realmente, en ese momento de nuestra patria, un momento triste para nuestra patria, realmente muchos de estos derechos ciudadanos no eran realmente práctica y realidad para los cubanos. Ahora, en 1959, desde el mismo inicio del triunfo de la Revolución, pues estos derechos comienzan a tener una expresión práctica. Y de todo punto de vista, o sea, el derecho a la vivienda, recordemos cómo muchas de las viviendas a las cuales los cubanos no tenían acceso, eran realmente propiedad de personas que tenían bajo sí mismas el control, el dominio, la explotación de diferentes casas, el derecho al trabajo. Y todos estos derechos a los cuales aspiraban los cubanos están recogidos en nuestra Constitución. Por eso ahorita se menciona la Constitución como la Carta Magna es el fundamento de los cubanos, pero además, ¿qué dice el preámbulo de nuestra Constitución? Dice las palabras de José Martí, que el derecho de los cubanos, la primera ley de los cubanos es el derecho al culto, a la dignidad. Y entonces eso tiene una expresión en el resto de la Carta Magna. Me gustaría que se detuviera un momento en cuáles son esas instituciones que velan por la preservación de los derechos de los ciudadanos cubanos. En nuestro país la atención y la protección de los derechos ciudadanos está organizada de manera institucional. O sea, todos los organismos de nuestro país tienen oficinas de atención a la población y de atención a los ciudadanos. Vas a los gobiernos provinciales y municipales, ocurre otro tanto, pero vas al Partido Comunista de Cuba y vas al Consejo de Estado y también hay oficinas para atención a la población. Vas a la Asamblea Nacional de Poder Popular y también hay oficinas de atención a la población. Vas al sistema de tribunales y también se atiende a la población. Y entonces la Fiscalía, como tiene un mandato constitucional que es protección de los derechos ciudadanos, tenemos organizada la atención a los ciudadanos desde el municipio, desde la provincia, pasando por la provincia, hasta la nación. O sea, en la Fiscalía hay todo un sistema de atención y de protección de los derechos ciudadanos. Porque hay que distinguir bien las diferencias que tiene la atención a los ciudadanos y la protección de los derechos de los ciudadanos. O sea, usted puede ir a un lugar y ser atendido y sin embargo sus derechos no han sido debidamente protegidos. Porque usted tal vez ha escuchado, pero sin embargo el problema que usted plantea, la inquietud que usted tiene, aquello a lo que usted aspira solución, no encuentra solución. Tal vez en el intercambio mismo de palabras ya se resuelve el problema. Porque a veces es una inquietud que puede tener una solución con una explicación, con una orientación jurídica, con algo que esa persona escuche, que la pueda conducir entonces a los próximos pasos. Pero hay asuntos que tienen un nivel de complejidad superior, que entonces requiere que se tramite ese asunto. Y ahí es donde a veces ocurren los problemas. Y viene entonces el peloteo, o viene el manda a una persona para un lugar donde se originó el mismo problema, y entonces es donde no podemos acudir. ¿Cómo la Fiscalía vela cuando suceden estos conflictos entre operadores de la ley y personas que sienten que son vulnerados sus derechos? ¿Cómo opera la Fiscalía en ese sentido? El fiscal tiene mucha presencia y tiene un papel que jugar, está obligado por ley en estas cosas. Ahora, a veces las personas tienen inconformidades por otros operadores del derecho, por el abogado que los representa. No pocos casos, ha habido algunos casos donde la persona que está representada por un letrado está inconforme con la actuación del letrado. Y cuando eso se nos plantea a los fiscales pues entonces tramitamos eso con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y trasladamos el asunto. A veces es una inconformidad por desconocimiento o por una apreciación o por determinadas razones, pueden ser múltiples, de la manera en que se condujo una vista de un juicio, sea en el orden familiar o sea una vista penal, y entonces también nosotros trasladamos esos asuntos al sistema de tribunales. Siempre todas estas cosas que nosotros escuchamos y trasladamos, siempre son muy bien atendidas por los operadores del derecho. Línea única de la Fiscalía General de la República para el contacto directo con los ciudadanos. 0800-2-12345.
Si llama desde cualquier municipio del país en horario laboral, contactará con el fiscal del Departamento de Atención a la Población de la provincia desde la que realice la llamada. En días y horas no laborables será atendido por el puesto de dirección de la Fiscalía General. Podrá acceder también por los números 206-9088, 9073 y 9077, línea única de la Fiscalía General de la República para el contacto directo con los ciudadanos, 0802-12345. Me gustaría que abundara en cuanto al papel de la Fiscalía o el acompañamiento del fiscal a estos menores que quizás sus padres han perdido la guardia y cuidado o que han fallecido o estén en prisión. ¿Cómo acompaña la Fiscalía o los fiscales a estos menores? No solamente que falte el padre, que falte la madre, que falten los dos o que falte el tutor. Es que en ocasiones los intereses del menor de edad entran en conflicto con uno de los padres. Sobre todo cuando se trata de herencia, de patrimonio, que en algunas ocasiones esto ocurre. En todos estos casos, o sea, los menores de edad, o sea, niños, niñas y adolescentes, que no tienen la capacidad legal para representarse por sí mismos, el fiscal tiene un papel, que es el de garante de los intereses de ese menor de edad. Hay padres que no reconocen a un menor de edad, o sea, un niño no lo reconoce, entonces está solamente una figura de los dos que deben estar presentes, la figura materna, y la paterna no está, o no está la materna. O sea, que hay diferentes, o sea, es complejo el tema porque se puede expresar de diferentes formas. Pero en cualquier forma que se exprese, cuando el menor del niño vaya a ser perjudicado, tiene que estar presente la figura del fiscal. En nuestro país tenemos un sistema nacional, o sea, que está presente en todos los municipios y provincias, que está constituido por los círculos mixtos y los hogares de niños sin amparo familiar. Esto es un tema muy importante. Este es un tema que está dispuesto por un decreto ley, el decreto ley 76, que instituye esta forma de preservar y atender a los menores de edad. E inclusive tiene determinadas regulaciones hasta qué edad puede estar un niño o un adolescente o un joven en estos círculos mixtos o estos hogares de niños sin amparo familiar. O sea, son los niños o los que será privado de la patria y potestad de los padres, o tienen ausencia de los padres, o los padres están privados de libertad ambos, o no, donde inclusive se prevé la familia sustituta. O sea, una familia a la cual puede acoger a uno de estos niños. Hay toda una organización en el Estado que recibe inclusive, está presupuestado, recibe un dinero, porque esas niñas y esos niños que se convierten en adolescentes y jóvenes también quieren disfrutar de la vida, quieren vestirse, quieren peinarse, quieren teñirse el pelo, quieren ponerse uñas postizas, lo que les gusta a las niñas, a las jóvenes. Y entonces el Estado se preocupa por ellos. O sea, el Estado asume ahí la función de madre y padre. Muchas veces de las mejores casas que son confiscadas a elementos corruptos, se destinan a estos fines, o sea, a los fines estos de hogares de niños sin amparo familiar, y ejemplos no sobran, o sea que esto está institucionalmente garantizado eso. Hay algunas actitudes de los menores que en ocasiones transgreden la ley y se pueden constituir como delitos, pero bueno, la ley los protege porque son menores. ¿De qué manera el Estado cubano o las leyes cubanas protegen a estos menores que tienen este tipo de conductas? Hay menores de edad que transgreden la ley y no son sujetos de delito porque no han alcanzado la edad penal. Por tanto, hasta que no alcance la edad penal, que en Cuba es 16 años, ese joven no se puede considerar sujeto de delito y no puede ser presentado a un tribunal penal porque no ha alcanzado la edad para que sea conducido al tribunal. Por tanto, no va al sistema de prisiones tampoco. Ahora, aquel que es menor de la edad penal, menor de 16 años, si transgrede la ley, hay también un sistema, sobre todo para atenderlo y reeducarlo. La inmensa mayoría de estos adolescentes o jóvenes que transgreden la ley, muchos de ellos provienen de familias disfuncionales. Y pudiéramos decir que también son víctimas. Y han sido víctimas del abandono de los padres, de las madres, y que entonces el Estado ha tenido que ocuparse de ellos. Tenemos en Cuba el Consejo de Atención a Menores, que pertenece al Ministerio de Educación, y tenemos también un Consejo de Atención a Menores que pertenece al Ministerio del Interior. Ambos están encaminados a cumplir sus funciones en determinados momentos de la vida de ese menor. O sea, el Consejo de Atención a Menores del Ministerio de Educación durante la vida del menor en el sistema de educación, o sea, las escuelas primarias o secundarias. Y el Consejo de Atención a Menores del Ministerio del Interior son precisamente para aquellos menores que han transgredido la ley o que tienen una conducta muy desajustada con proclividad a transgredir la ley. Entonces, para todo ello, tenemos escuelas de conducta con régimen externo
y escuelas de conducta con régimen interno. Y tenemos las escuelas de formación integral, donde para que un adolescente, un joven ingrese ahí, es el resultado de una evaluación de psicólogos, pedagogos, especialistas y profesionales que pueden evaluar acertadamente y llegar a una conclusión de qué es lo más conveniente para ese adolescente. O sea, todos estos lugares también son objeto de control del fiscal. Y el fiscal ahí supervisa, controla y exige que los derechos de ese menor que no tiene la custodia de los padres, que no está al abrigo de los padres, sino las instituciones del Estado, también reciban y se le garantice el derecho que le corresponde. El derecho, todos los derechos que le corresponde a un menor de edad en nuestro país. O sea, también se les garantiza en estos lugares. ¿Qué derechos se garantizan a estos ciudadanos que están privados, que están en las prisiones, sobre todo aquellas mujeres que pueden estar en periodo de maternidad? ¿Cuáles son esos derechos que poseen esos ciudadanos? Hay una permanente atención a la mujer, esté en libertad o esté privada de ella. Y si está privada de libertad, mucho más es la atención a esa mujer. Nuestra mujer, la población penal de mujeres en Cuba, podemos decir que realmente es relativamente pequeña. Con otros países del mundo es relativamente pequeña. Y nuestras mujeres que están privadas de libertad en Cuba, las que están en régimen cerrado son las mínimas. Cuando hablo de régimen cerrado es que están en una prisión y no están trabajando. Porque, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de las limitaciones económicas, la mayoría, y cuando hablo de mayoría es más del 50% de los privados de libertad trabajan o están vinculados al estudio. O sea, los porcientos son muy altos en Cuba de los que están vinculados, que alcanzan un oficio, sea de albañil, sea de carpintero, sea de electricista. Muchos son aquellos que tienen un nivel de escolaridad muy alto, son monitores en las prisiones para los jóvenes que no tienen un nivel de escolaridad que sea elevado. Varios jóvenes han alcanzado un nivel superior en nuestras prisiones, porque se les permite continuar los estudios universitarios y reciben una preparación, además, esa que tiene que ver con el currículum de una persona, ¿no? O sea, la educación primaria, secundaria, educación obrero-campesina, la facultad obrera, ¿no? O sea, independencia del momento en que se encuentre, pero también estudios universitarios. Eso, por supuesto, los jóvenes son una prioridad para el estudio y para el trabajo. Que puede haber determinados estigmatismos que hay que desterrarlos. O sea, una persona que reciba el beneficio de la libertad condicional o de la libertad cuando le corresponda, puede vincularse laboralmente a cualquier sector, salvo aquello donde la persona está por el tribunal dispuesto, tiene determinadas prohibiciones. Por ejemplo, y a veces la población con mucha razón lo dice, un corrupto, un administrador corrupto, una persona con funciones públicas, que cayó en un delito de malversación, de cohecho, por supuesto que el tribunal dispone que no puede ocupar la misma responsabilidad. Sería una burla al pueblo, sería una burla a la sociedad, y esa persona no puede volver a ser administrador. Hay un tiempo que el tribunal dispone, por un periodo, en que esa persona no puede desempeñarse igual. Es como si decir, otra persona de cualquier otro sector, no guarda relación con ningún sector en específico. Puede ser cualquier profesional, puede ser cualquiera que desempeñe una responsabilidad X, que es incompatible con la sanción de la cual esa persona resultó, ¿no?, en un proceso anterior, y que no guarde relación. Ahora, tú me hablabas de las mujeres. Bueno, te explicaba que las mujeres son minoría en nuestro sistema penitenciario. Minoría importante, una minoría importante. Ahora, ahí también a las mujeres se les garantiza sus derechos. Bueno, no pocos de nosotros hemos ido a los hospitales y hemos visto a las internas limpiando hospitales, o sea, contribuyendo a garantizar la limpieza de nuestros hospitales. Y qué cosa más hay que ayudar en eso. Y en otras actividades productivas, educativas. O sea, se preocupa el Estado porque nuestras mujeres reciban una vinculación laboral que les permita también mejorar el sustento de la familia y el propio. Hay un sistema de visitas en todas nuestras prisiones. Hay un sistema de pases para los privados de libertad. Pero además ahora hay pases especiales, pases excepcionales, para aquellos inclusive que no tienen el derecho normal, pero por una conducta, por una manera de actuar dentro del sistema penitenciario, se los otorga y se les lleva a la casa. Y la familia es responsable de que esa persona retorne y que su comportamiento ante la sociedad sea el adecuado. Ahora, hay mujeres nuestras que están privadas de libertad que en la prisión conciben una criatura como resultado de relaciones. Y en nuestras prisiones, tanto el hombre como la mujer pueden recibir visitas que se les denomina conyugal, o sea, donde sostiene o mantiene sus relaciones amorosas y sexuales con la pareja que tiene, ¿no? Y conciben
Ahí hay un fruto de esa relación. Y ese fruto se cuida. Y a las mujeres que están embarazadas en prisión tienen un tratamiento diferenciado. Tienen además nuestras prisiones que están destinadas para ellos, tienen salas de embarazadas, tienen, después que se produce, o sea, el preparto se les asegura, el parto se les asegura y la atención y el vínculo de esa madre con ese bebé se asegura. Y están con el bebé durante un tiempo, el tiempo lógico, permisible, con el bebé a su cuidado. El bebé no está preso, porque cualquiera puede decir, no, son lugares especiales, como si fuera un círculo infantil, donde el niño no percibe dónde está, el niño percibe que está con su mamá. Y se garantiza la lactancia materna de la mamá con ese bebé, o sea, todo eso está asegurado. Pero además, debo decir que esa atención viene desde el proceso penal. Porque ya cuando está sancionada, ya está sancionada. Pero desde el mismo proceso penal hay una atención con la mujer. Nuestro sistema de prisiones está por encima de los estándares de muchos países y se observan las reglas que están dispuestas por Naciones Unidas para los privados de libertad, especialmente para nuestras mujeres, que es doloroso. Tener mujeres privadas de libertad es muy doloroso. Es muy doloroso y a veces no hay alternativa. Y yo creo que en esto tiene que pensar también el hombre y la mujer antes de incurrir en el delito. Porque hay muchas personas que no piensan en ello cuando malversan, cuando reciben una dádiva, cuando se apropian de lo que no es de él, no están pensando en las posibles consecuencias en caso de que sea descubierto y sancionado por el sistema de justicia penal. Puede haber algún caso, y debe haberlo, y ha habido, de alguna persona que haya sido sancionado y que no se haya correspondido con esa sanción con la responsabilidad. Pero debo decir que en Cuba además tenemos procedimientos especiales para aquellas personas que siendo la sanción firme, a instancia del abogado, a instancia del sancionado, a instancia del familiar o a instancia misma del Tribunal Supremo, de la Ministra de Justicia, del Fiscal General, pueden ser también promovidos procedimientos especiales de revisiones penales, donde en ocasiones la persona es beneficiada y resulta entonces modificada su sanción o, inclusive en algunos casos excepcionales, para algunos casos también han sido sueltos, aunque generalmente lo que regresa es al proceso penal inicial para revisar todo lo hecho. O sea que en Cuba, hasta después de firme la sanción, hay un procedimiento especial que es instado por la Ministra de Justicia, por el Presidente del Tribunal Supremo y por el Fiscal General. Y debo decirte que en los últimos tiempos la efectividad de este procedimiento es relativamente alta. O sea, de lo que se insta a lo que se da con lugar por el sistema, por el Tribunal Supremo, es elevado. O sea, es elevado, es alto, es alto. Cuba es un país que está cambiando, hay novedades en cuanto a la actualización del modelo económico, hay personas naturales que contratan, otras que son contratadas, se abre un camino a la inversión extranjera. ¿Qué retos le quedan a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías en sentido general del país para proteger los derechos de los ciudadanos en el nuevo contexto económico del país? Nosotros hemos, desde el sexto Congreso del Partido y la primera Conferencia Nacional del Partido, identificamos de los 313 lineamientos y de los objetivos aprobados en la primera Conferencia Nacional, qué lineamientos y qué objetivos eran transversales a la labor de la Fiscalía. Se los identificamos. Debo decirte que eso, o sea, la identificación de los lineamientos del sexto Congreso y de los objetivos unidos a las recomendaciones que se nos hicieron por la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando rendimos cuenta en diciembre del 2011, que rindió cuenta el Tribunal y la Fiscalía, esas recomendaciones, más esos lineamientos, más esos objetivos, son el eje conductor de toda la labor de la Fiscalía. Nosotros en este año hemos estado evaluando sistemáticamente cómo hemos cumplido con esos lineamientos, cómo hemos cumplido con esos objetivos y cómo hemos cumplido con las recomendaciones de la Asamblea, que debo decirte que prácticamente todas las preguntas que me has hecho, todas guardan relación con lo que la Fiscalía está haciendo en función del cumplimiento de los lineamientos, de los objetivos y de las recomendaciones de la Asamblea Nacional. Inclusive lo último que me preguntaba de los privados de libertad es una de las recomendaciones de la Asamblea Nacional de Poder Popular. Cómo el papel de la Fiscalía tiene que incrementarse en el control de la atención a los privados de libertad, de las visitas integrales, de las visitas con otros segmentos, o sea, otros sectores, sea con salud pública, o sea, con las especialidades que puedan contribuir a una mejor supervisión de la Fiscalía en el trabajo de las prisiones. Ahora bien, todo el proceso de actualización del modelo económico ha ido acompañado de realmente un proceso legislativo muy amplio,
sean de normas principales o normas complementarias. Y yo puedo decir que en su inmensa mayoría la Fiscalía ha sido consultada antes de emitir una de estas normas. O sea, que guarden relación con la gestión no estatal en cualquiera de sus variedades u otras, o sea, todas las que se han emitido. Realmente la Fiscalía inclusive tiene representantes en muchos grupos de trabajo y subgrupos de trabajo que están creados en el país para la emisión de normas jurídicas o para la adopción de muchas de estas transformaciones. Realmente este proceso que se hizo de aprobación de lineamientos, que fue de una amplia democracia en todo el país, fue consultado a todo el pueblo, después ha tenido una continuidad desde el punto de vista también legislativo y con también una visión lo más multilateral posible. O sea, ninguna norma que se ha emitido acompañando las transformaciones económicas ha sido el fruto del resultado de alguien, sino ha sido el fruto y el resultado de una acción colectiva conducida por la Comisión de Implementación y controlada por la dirección de nuestro país, el partido y el Estado. En todo ello, o en muchas de estas normas, ha estado implicada la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía, desde la misma concepción de la norma y de la regulación, ha estado presente, controlando y tratando de ayudar a que aquellas desviaciones que se hayan producido se rectifiquen. Hemos trabajado también mucho de conjunto con la Comisión de Implementación en comprobar, en tratar de recomendar aquellas cosas que sean convenientes, en rectificar cosas que se hacen que a veces son necesarias. Más, se ha indicado por nuestro presidente que donde haya que rectificar algunas de las cosas que estamos haciendo, rectificarlo oportunamente, y creo que hemos contribuido, tal vez no en la medida de lo necesario, pero hemos contribuido a que se ratifique lo que es importante y se rectifique lo que sea necesario. Y hay realmente una relación de trabajo muy estrecha con la Contraloría General de la República, muy estrecha, para tratar inclusive de no reproducirnos. ¿Qué controla la Contraloría? ¿Qué ve la Fiscalía General de la República? Nos complementamos, conciliamos las visitas a los intereses. Ahora, tratamos por todos los medios de proteger el sector de gestión no estatal. Es un sector donde está empleado una cifra importante de cubanos. Y lejos de perseguirlo y lejos de estigmatizarlo, lo que tratamos es de que los errores se rectifiquen y lo bueno se mantenga. Porque en todo en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas. O sea, las buenas que se mantengan y las que sean negativas, que son las menos, se rectifiquen. Somos escuchados, controlamos, recomendamos, muchas veces a instancias inclusive de las autoridades, o sea, los propios ministerios, las propias organizaciones superiores de dirección empresarial nos piden apoyo, en los consejos de la administración provinciales o las jefaturas de las administraciones en Mayabeque y Artemisa también nos lo piden. O sea, no es per se solamente lo que hace la Fiscalía, sino también es instancias de las instituciones de gobierno y del Estado que también nos piden que hagamos ese trabajo. Fiscalía además, donde el 80% son mujeres, donde más del 50% son jóvenes, menores de 35 años. Dicen que las mujeres tienen un mejor sentido de la justicia que los hombres. Mucho mejor. Y fíjate si lo tienen, que son las que conciben la criatura y son las que después se ocupan de educarlo y de llevarlo hasta el final de sus días. La mujer, Martí dijo que era el taller natural de la vida. Y dijo tantas cosas de la mujer como la dijo Fidel y como lo hizo Vilma y como lo dice nuestro presidente del Consejo de Estado. Por tanto, nosotros una fortaleza que el 80% de las mujeres que sean fiscales y que más del 50% sean jóvenes. Bueno, fiscal, gracias otra vez por su tiempo para la televisión cubana. Decía que es un escenario muy complejo como es el derecho de los ciudadanos. Gracias otra vez por su tiempo. Gracias a ustedes.